Hoy tenemos un asunto jurídico de gran actualidad. Hace pocos días se sancionó la nueva ley de alquileres y hemos buscado a una persona con autoridad que sea la que va a manejar este tema, evidentemente, porque es un intermediario entre el locador y el futuro locatario. Para ello convocamos al señor presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, el señor Juan Carlos Don Santo, quien nos va a hacer un análisis exhaustivo de esta ley. Espero que disfruten ustedes el programa. Gracias, nos vemos al final. Bueno, quisiera agradecer en primera instancia a toda la gente de Asuntos Jurídicos por esta oportunidad que me dan. La idea era tener este encuentro para charlar de alguna manera sobre la mal llamada nueva ley de alquileres. Y digo mal llamada nueva ley de alquileres porque en realidad la sanción de la ley 27.551 no es más que 4 títulos en el cual el primero aplica especialmente a reformas de artículos existentes en el Código Civil y Comercial de la Nación. El título segundo está referido a algunas regulaciones complementarias de los contratos de locación. El título tercero habla de la posibilidad del Programa Nacional de Alquiler de Vivienda Social. Y por último, el título cuarto de la ley, insisto, 27.551, hace mención a métodos alternativos de conflicto. Creemos sin duda que especialmente lo que refiere al título tercero y al título cuarto deberá ser reglamentado. Pero me voy a expedir, como dije al inicio, en función de estos primeros 12 artículos que integran el título primero, que insisto, son reformas al Código Civil y Comercial. El artículo primero de la ley modifica o amplía el artículo 75 del Código Civil y Comercial. Es aquel que nos habla de los domicilios. Todos sabemos que las partes contratantes pueden, decía antes, ahora es más imperativo, dice deben, constituir un domicilio donde tendrán por válidas todas las notificaciones que reciban. En una especie de ayornamiento, la ley introduce la posibilidad de que las partes puedan fijar un domicilio electrónico. Todos sabemos que este aspecto, el del domicilio electrónico, como el de la firma electrónica, hoy por hoy no se encuentra debidamente regulado en nuestro país. Nos parece saludable que otorgue esta posibilidad, pero creo yo que deberíamos ampliar o avanzar más en estos conceptos para tener certeza y claridad. El artículo segundo de la ley modifica el 1196 del Código Civil y Comercial y tiene 4 incisos. El inciso A habla del alquiler y establece que el locador no podrá exigir alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. El inciso B habla del depósito de garantía y aquí sí hay una reforma sustancial. Cuando se sancionó la ley 23.091, última ley de alquileres que tuvimos en nuestro país, establecía que se podía solicitar un mes de depósito por cada año de contrato. Esto se mantuvo con la sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015 y la ley 27.051 viene a modificar estableciendo que solo se podrá solicitar un mes de depósito, que será equivalente al del primer pago y el locador lo deberá reintegrar a valor del último pago. Lo ponemos en un ejemplo. Si tenemos un contrato que inicialmente arranca en un monto de 10.000 pesos y al cabo de los 3 años el último pago asciende a la suma de 17.000, el locador deberá reintegrar, más allá de haber percibido inicialmente esos 10.000 pesos, la suma de 17.000. El otro inciso que en realidad en las locaciones, y debo decir que el artículo segundo está vinculado únicamente a los inmuebles destinados a vivienda, no así para los inmuebles comerciales. Decía el otro inciso, que es el C, habla de la imposibilidad de solicitar un valor llave o equivalente.
Y por último, el inciso D del artículo 2 establece la prohibición de las firmas de pagaré. ¿Por qué esto? Porque muchas veces en la intencionalidad de enmascarar el canon locativo, se le solicitaba al locatario o inquilino que abonara en concepto de valor llave una determinada suma, o de igual modo se firmaban documentos anexos o conexos al contrato principal, entiéndase pagarés, también para enmascarar el canon locativo. El artículo 3 de la ley modifica el 1198 del Código Civil y Comercial y habla del plazo mínimo de los contratos de locación. Cuando se sancionó, y soy reiterativo, la ley 23.091 en el año 1984, se estableció un régimen diferenciado para las locaciones destinadas a vivienda y para aquellas locaciones destinadas a fines comerciales. En aquel momento se fijó que el plazo mínimo para las locaciones de vivienda era de 2 años o 24 meses, y el plazo mínimo para las locaciones destinadas a fines comerciales era de 3 años o 36 meses. En el tiempo, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, se unifica y quedan establecidos que tanto para locaciones destinadas a fines habitacionales como a locaciones comerciales, el plazo mínimo debía ser de 2 años o 24 meses. Esta ley viene a modificar esta circunstancia, mantiene esta unificación, más allá del tipo de inmueble o del destino del tipo de inmueble, y establece que el plazo mínimo debe ser de 36 meses. Esta es una reforma sustancial. Oportunamente, cuando se sancionó esta ley, había intencionalidad de algunos sectores de que éste se elevara a 5, lo que nos parecía algo totalmente fuera de lugar, sobre todo en un contexto país donde la economía sufre habitualmente una inflación importante. El artículo 5 de la ley habla de la conservación, modifica al 1201 del Código Civil y habla de la conservación de la cosa en buen estado. Si bien gran parte del articulado existente en el Código Civil y Comercial se mantiene, introduce como hecho nuevo que cuando el bien necesitara de reparaciones urgentes, debidamente notificadas las partes, el locador tendrá un plazo de 24 horas para solucionar dichas reparaciones o dichos inconvenientes. Y cuando las mismas no fueran urgentes, fueran necesarias, esta es la titulación que le da, establece o extiende ese plazo para efectuar las reparaciones en 10 días. Esto es lo que se genera como nuevo, insisto, a el artículo 1201 del Código Civil. El artículo 6 de la ley es una modificación al 1203, conocido por todos y muy aplicable en este momento, sobre todo en los bienes destinados a fines comerciales. Y es aquel que de alguna manera reglamenta que cuando la parte se encuentra impedida del uso y goce de la cosa por factores ajenos, podrá solicitar una disminución del canon locativo o bien la rescisión del contrato. Bueno, creo que es una pasada en limpio, si se quiere, de lo que era el viejo artículo 1203 y de alguna manera se especifica con mayor claridad cuándo realmente el inquilino o el locatario puede hacer uso de esta opción. El artículo 7 modifica el 1204 bis, en realidad, perdón, el artículo 6 modifica el 1203, como manifesté, el uso y goce. Se incorpora el artículo 7 que de igual modo viene a anexarse al Código Civil y Comercial de la Nación, el 1204 bis, y habla de la compensación de los gastos. Antes yo dije que el locatario tenía un plazo, depende del tipo de reparación, de 24 horas o de 10 días. Este artículo establece que si debidamente notificado el locador, no procede a realizar estos arreglos, el locatario las podrá realizar por sí y disminuir de
o descontar del canon locativo el costo de los arreglos, siempre previa comunicación fehaciente. El artículo 8 habla del pago de las cargas y contribuciones. Sobre esto hay mucha legislación, mucha jurisprudencia, y todos sabemos y estamos conscientes que aquellas cosas que gravan al bien locado están a cargo del locador, y los servicios están a cargo del locatario. También se avanza aquí en relación a las expensas. Cuando las expensas son comunes, ordinarias, o sea, aquellas que hacen al funcionamiento de la cosa, estarán a cargo del inquilino. Y claramente se especifica que cuando las expensas son comunes o extraordinarias, estarán a cargo del locador. Digo, aquí viene también a poner un poco de claridad, porque muchas veces en las administraciones de consorcios no siempre se hace una debida discriminación y muchas veces los locatarios o inquilinos son sorprendidos con el pago de expensas comunes extraordinarias. El artículo 9 de la ley habla de la resolución anticipada de los contratos. Debo decir, y me hago cargo, que esta ley tiene una pésima técnica legislativa. La utilización de las palabras no siempre es un problema o simplemente un problema semántico. Creo que conllevan consigo una debida explicación o aplicación. Desde siempre hablamos que los contratos eran rescindidos, no resueltos. Sabemos que los contratos pueden finiquitarse de tres formas: por rescisión, resolución o revocación. Cuando esta posibilidad está a cargo de una de las partes o exclusivamente a cargo de una de las partes, como sucede en los contratos de locación, el término adecuado o justo o debido es hablar de rescisión, porque todos sabemos que la resolución faculta a las dos partes para dar por resuelto el contrato. Y esto en los contratos de legislación no es así. De igual modo, revocación es cuando alguien determina de motu proprio cancelar alguna facultad otorgada a través de un contrato, es decir, otorga un poder, lo revoco. Por eso digo que hablar de resolución no se ajusta a la realidad, habla de esta mala técnica legislativa y confunde. Yendo específicamente al artículo 10 de la ley, teníamos ya en el Código Civil y Comercial todo un proceso. Sabíamos que los contratos podían ser rescindidos después de transcurridos los 6 primeros meses, debiendo el locatario abonar una penalidad que era de 1 mes y medio del canon locativo. Y transcurrido el año del contrato, esta penalidad disminuía a solo 1 mes. Esto se mantiene subsistente, pero se incorpora un hecho nuevo, que es que siempre y cuando el inquilino avise al locador, con una anticipación de 90 días, queda eximido del pago de esta penalidad. O sea, lo que estaba en el Código Civil se mantiene subsistente y se agrega esta posibilidad que se le otorga al locatario o inquilino de dar por resuelto o dar por rescindido el contrato de locación previa comunicación y transcurridos los 6 primeros meses del mismo, de 90 días, donde no debe abonar ningún tipo de penalidad. El artículo 10 habla de la renovación de los contratos, y esto también es nuevo, es el 1221 bis, y en realidad es una facultad que se le otorga al locatario o inquilino. Encontrándonos en los 3 últimos meses del contrato, para ponerle un ejemplo, digo, si ahora los contratos son de 36 meses, estaríamos en la situación que va del mes 33 al 36. Dice que las partes deberán ponerse de acuerdo, y de no ser así, se le otorga la posibilidad al locatario o inquilino que dé por resuelto el mismo sin pagar ningún tipo de penalidad y sin llegar a tener que cumplir el contrato. Siempre, y es de práctica, que las partes esperaran hasta último momento para establecer la nueva relación contractual.
Bueno, muchas veces los inquilinos encontraban que a último momento, cuando el contrato estaba vencido, o no se le renovaba, o se le incrementaba el monto más allá de lo normal, y no podía salir ya a buscar un nuevo inmueble. Genera previsibilidad, si se quiere, para el locatario, otorgándole esta posibilidad de rescindir con anticipación en estos 3 últimos meses sin tener que pagar ningún tipo de penalidad. El artículo 11, que es modificatorio en 1202, habla de la intimación de pago y desalojo. En principio, digo que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que existe una ley que establece el juicio abreviado de desalojo. Tengamos presente que esta ley 27.551 lo hace en el ámbito de la nación, y sabemos que las provincias son primeras al Estado Nacional y cada una se han reservado para sí algunos derechos o algunas potestades. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, esto ya estaba, esto ya aplica, no es de mucha práctica, pero existe esta posibilidad, no es un hecho nuevo. Y por último nos encontramos con el artículo 12, que es modificatorio del 1351, y habla de la intervención de los corredores en los contratos de locación, estableciendo, y también con una técnica legislativa dificultosa, estableciendo quién deberá pagar comisión. Desde hace mucho tiempo los corredores inmobiliarios no hablamos de comisión, desde el año 2000, cuando la profesión se convirtió en una profesión, y soy reiterativo, liberal, universitaria, comenzamos a hablar de honorarios. Y todos sabemos la diferencia, o entendemos cuál es la diferencia entre comisión y honorario. Le atribuimos a los honorarios el carácter de alimentario, irrenunciable. Expresarlo así en el código genera un retroceso. Y agrega, como un hecho nuevo, y algunos de mis colegas festejaron, y debo ser honesto, yo me pregunto, ¿qué festejan? Que el corretaje inmobiliario estará a cargo de un corredor matriculado. Digo, el contrato de corretaje ya estaba establecido en el Código Civil y Comercial. Esto no viene a agregar nada. Y por contrario sensu, si no lo realiza un corredor inmobiliario matriculado, ¿quién lo va a efectuar? ¿Un portero? Algunos, incluso haciendo una exégesis de lo que se expresa en este artículo, creyeron que esta es una facultad o una restricción exclusiva para los corredores. Lamento decirle que no, que por caso los abogados tienen por formación y como alcance la posibilidad de realizar contratos, no de ejercer el corretaje. Que los escribanos, por formación y por alcance, tienen la posibilidad de realizar contratos y no el corretaje. Con esto estaríamos culminando este primer artículo en forma muy rápida, muy sucinta, este primer título de la ley 27.550. Para entrar en el artículo, o en el título, segundo, hacemos una breve pausa. El título segundo de la ley habla de las regulaciones complementarias de las locaciones. El artículo tercero habla de las garantías. Aquí no hace más que especificar, no en forma criteriosa, debida, clara,
digo, no hace más que especificar de un menú de garantías que en la práctica estaban, esto es la posibilidad de otorgar garantías con recibo de sueldo, con empresas de caución o empresas de garantía de contratos de alquiler. La garantía habla de la garantía de título de propiedad, y aquí también nuevamente debo marcar que es un déficit. Todos sabemos que no hay garantía con título de propiedad. Se solicita un título de propiedad al garante a los efectos de comprobar su capacidad económica, pero el garante es principal pagador, liso, llano, solidario, y lo hace con todos sus bienes. La única forma que hay de garantizar con un título de propiedad es a través de una hipoteca, así como en los bienes muebles con una prenda. Por eso digo, esto no está debidamente claro, fue de alguna manera impulsado por algunas asociaciones de inquilinos y genera más confusión a la que por sí se puede llegar a generar en este tipo de relaciones contractuales. Es más, el artículo 1574 y siguientes del Código Civil y Comercial especificaban o se expedían en relación a las garantías. Y en la parte, o en el pie del artículo, se habla que dicha garantía no podrá superar a 5 veces el canon locativo, y cuando es la garantía personal, 10 veces el canon locativo. Yo no entiendo qué es lo que se pretendió con esto. Digo por caso, si soy el propietario de un petit hotel en la avenida Alvear, ¿no puedo ser garante? Además, habla que el locatario deberá ofrecer 2 garantías a satisfacción del locador. Me manifiesto en este sentido también. Hasta que no hay un contrato celebrado, no hay ni locatario ni locador. Hay alguien que tiene la intencionalidad de alquilar y hay alguien que tiene la intencionalidad de ofrecer un inmueble en el mercado de alquileres. Esto espero que en el transcurso del tiempo y a medida que vayamos desarrollando esta ley, de alguna manera se vaya especificando. Hay algunos también que interpretan que esto es coercitivo. Yo vengo como inquilino, ofrezco 2 garantías y el propietario debe aceptar una de esas 2. Siempre las garantías deberán estar a satisfacción del locador. Creo yo que estamos en un Estado de Derecho y nadie puede imponer, vuelvo a decir, más allá de que, como establece la ley, no hay ni locatario ni locador hasta que se celebre el contrato, decía, nadie puede imponer a la otra aceptar una garantía que no le resulte satisfactoria. El artículo 14 de la ley habla de un hecho nuevo. Cuando se sancionó la ley 23.098, conocida como Ley de Convertibilidad, se prohibió expresamente ajustar, potenciar e indexar los contratos. Decíamos nosotros que hasta ahora los inquilinos tenían previsibilidad, sabían lo que iban a pagar del primer al último día. El artículo 14, insisto, lo que hace es derogar los artículos 7º y 10º de la Ley de Convertibilidad, abriendo la posibilidad de ajustar e indexar los contratos. Para los contratos comerciales lo hace libremente. Para los contratos destinados a fines de vivienda, dice que este ajuste deberá ser en forma anual o cada 12 meses y por un índice que será una combinación, un promedio, que será otorgado además por el Banco Central de la República Argentina entre el salario y el costo de vida. Yo creo que esto no fue debidamente medido. Todos sabíamos que ahora teníamos un escalonamiento en el pago para facultarle el acceso a la vivienda al inquilino y, como manifesté antes, el inquilino sabía cuánto iba a pagar del primer al último día. Esto ahora está abierto. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones y esas estimaciones nos dan, si comparamos marzo 2019 a marzo del 2020, el ajuste estaría en el orden de un 47%. Cierto es que hoy los contratos no se venían ajustando a ese nivel, que a lo sumo tenían en este escalonamiento un crecimiento de un año al otro que iba en el orden del 30%, que de hecho las locaciones hoy por hoy en el país tenían el menor rendimiento, un 3% bruto anual, cuando en países vecinos es más que el doble. Entonces,
Si bien hay temor por los hechos sucedidos en cuanto a el manejo de los índices, creo que para los locadores va a ser mucho más beneficioso que lo que hasta hoy se aplicaba. Digo también que estamos en un contexto país bastante complicado, bastante difícil, con un 50% de la población que no tiene trabajo cuando culminemos todo este tipo de pandemia y aquellos que lo tienen con un salario disminuido. Y si esto se aplica tal cual lo establece la ley, dentro de un año estaremos o tendremos que estar renegociando los contratos a la baja porque seguramente los locatarios o inquilinos no podrán afrontar el monto del canon locativo. Tenemos además en el título segundo el artículo 15, que habla de la consignación del canon locativo. En realidad lo que se está procurando hacer acá es regular la mora del locador. Cuando el locador puede negarse a recibir el importe del canon locativo o las llaves, digo, en este artículo se regula la mora del locador, otorgándole al locatario la posibilidad de consignar el mismo y las llaves en los estrados judiciales. Sí, y creo que los profesionales del derecho esto lo saben infinitamente mejor de lo que yo pueda decir, que se quita la posibilidad del arrepentimiento, del allanamiento, porque establece desde el vamos que los honorarios de esta acción judicial estarán a cargo del locador, lo que a todas luces aparece como, si se quiere, un atropello con lo que es en líneas generales o con lo que está establecido en el derecho y donde se encuentra sobrada jurisprudencia. El artículo 16 viene a manifestar algo que ya es sabido. Habla de la declaración de los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Toda actividad comercial está grabada. Esto no es un hecho nuevo. El hecho nuevo que presenta este artículo es que le otorga esa posibilidad al locatario o inquilino de denunciar el contrato ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y además agrega, con lo que genera mayor burocracia procesal, que el juez, al iniciarse un trámite o una demanda, deberá informar y requerir de la FIP si se encuentra esta inscripción o denunciar la misma. Vuelvo a decir, a lo ya engorroso de un proceso judicial, poner en cabeza del juez esto que es una obligación, por un lado del sujeto imponible, locador, propietario del bien, ¿sí? Claramente, insisto, ponerlo en cabeza de un juez me parece una locura, y otorgarle la posibilidad al locatario también creo que es demente. El título tercero y el título cuarto son dos títulos, insisto con artículos y en realidad son dos títulos que deben ser reglamentados. Habla del alquiler social, de un organismo rector que estará funcionando en la Secretaría de la Vivienda. Yo creo que en relación a esto, si tengo que expresar mi opinión, es que todos sabemos cómo de alguna manera se incentiva al sector privado para aquello que el Estado no puede, no sabe o no quiere hacer. Y no hay ningún otro método en el mundo que no sea a través de una desgravación impositiva. Me refería al inicio a la Ley de Locaciones Urbanas 23.091 del año 1984. Ley que fue copiada por nuestro país vecino, Uruguay, que sí contenía un debido plan de programas de viviendas sociales y le ha dado excelentes resultados. Nosotros, a poco de sancionar aquella ley, en un término que no superó los 6 años, fue derogada en parte, no fue cumplida, y hoy estamos con este déficit de vivienda. También estamos muy contestes a esta situación, porque observamos cómo en nuestro país hay algunos sectores en pugna, y lo deseable es que no se filtre por acá hechos ya vividos que duraron varios años, desde 1943 casi hasta el 75. Y por último nos encontramos con el título cuarto, que habla de modelos alternativos de resolución de conflictos.
Esto de alguna forma lo hemos visto en la sanción del decreto de necesidad y urgencia 320 por el Poder Ejecutivo Nacional, donde establece que los conflictos que se deriven del mismo deberán ser resueltos a través de la mediación. Bueno, el título cuarto parece asentar de alguna manera la mediación optativa, la mediación prejudicial, que creemos a todas luces puede ser muy saludable. En líneas generales, los conflictos que se generan en los contratos de locación no siempre requieren de la participación de los juzgados ordinarios, con lo que genera una gran demora, un dispendio no solo de tiempo, sino administrativo. Por eso creo que si esto se organiza y se reglamenta debidamente, puede ser un gran aporte, una gran solución para dirimir los conflictos de las partes en los contratos de locación. En forma sucinta, digo, y para repasar esto, esta ley no viene más que a establecer, sobre todo para el caso de viviendas, porque como manifesté ante el artículo segundo, el artículo 14, viene a establecer una prolongación del plazo mínimo de los contratos, genera esta posibilidad del ajuste para todos, con este techo o este ordenamiento en el caso de las viviendas, no innova en el tema de las garantías y como está relacionado el artículo de alguna manera confunde, y no tiene mucho más, por eso yo dije, esta mal llamada ley de alquileres. Yo creo que esto obedeció a un tiempo político, se sancionó de esa forma, y lo deseable es que de alguna manera esto se modifique y se revise, porque soy de los que cree que los argentinos nos merecemos tener una ley de alquileres. La sociedad ha cambiado, las nuevas generaciones cada vez menos tienen intención de comprar un bien y destinar esos fondos a otro tipo de actividades y se vuelcan más al mercado de las locaciones. Nuestro país ha crecido, el 19% del parque de viviendas en España está destinado a locaciones, en Inglaterra más del 33%, en Alemania más del 44% y en Estados Unidos más del 66%. Argentina hoy se sitúa entre Inglaterra y Alemania, por diversas razones, pero también hay un componente social donde las nuevas generaciones no se interesan tanto en la adquisición de un bien, sino en el alquiler del mismo. Por eso creo que sería saludable, más allá de que esto ya se ha sancionado y se ha puesto en vigencia, que se haga una pasada en limpio, que de alguna manera se extraigan conceptos de aquella ley de locaciones sancionada en el año 1984 y que se ponga a la altura de los tiempos. Con esto me despido en relación a lo que es la conocida por la sociedad como nueva ley de alquileres 27.551. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes. Saben que cualquier sugerencia o pregunta la pueden hacer a nuestro portal a través de carta de lectores. Les agradezco a todos aquellos que nos siguen y a quienes se van suscribiendo al portal y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo asunto jurídico a las 19 horas. Muchas gracias.